Este problema, que salió en el 2017, es de un dipolo delante de dos planos conductores. Es decir, es como tenemos aquí dos planos conductores, los dibujo finitos para que se vean mejor. Tengo dos planos conductores que forman un ángulo de 90 grados. Infinitos, los planos son infinitos lógicamente, pero yo los dibujo pequeños para que se vean. Y entonces tengo un dipolo entre medio y hay que estudiar cuál es el dipolo, cuál es la energía de este dipolo y cuál va a ser la posición de mínima energía a la que va a tender. Ya lo dice aquí en el enunciado al principio, el objetivo de este problema es encontrar la orientación de mínima energía de un dipolo infinitesimal que está dentro de un diedro de 90 grados. Un diedro es esto de aquí. Un diedro es una estructura formada por dos planos conductores semi-infinitos. Entonces, para poder llegar a la solución del diedro, vamos a empezar resolviendo un problema más simples que al final nos llevarán a la solución final. Empecemos por el principio. El primero es dos dipolos P1 y P2, P1 y P2 con distintas orientaciones. ¿Cuál es la energía que hay entre los dos dipolos? Me dice demostrar que es esto de aquí. Ya me da el resultado para que yo simplemente cuando lo calcule pueda comparar con esto, ¿no? Entonces, obviamente, pues luego utilizaremos esta energía aplicando teoría de imágenes y va a ser la energía del dipolo original con sus imágenes. Pero bueno, empecemos por el apartado A, que es la energía del sistema formado por dos dipolos. Pues bueno, la energía viene dada por menos el momento dipolar del dipolo 1 por el campo que genera el dipolo 2 sobre el dipolo 1, o viceversa, que esto ya lo hemos dicho comentando un problema antes, también se puede hacer el contrario y da lo mismo, cosa que también he justificado ya antes. El campo que produce el dipolo 2 es este de aquí, recordad la fórmula 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 r cubo por 3 veces P2, que es el dipolo que genera el campo 2, por R, que es la dirección de observación, producto escalar, y todo esto, que es un escalar con dirección R, menos el momento dipolar del 2. Entonces, pues claro, cuando yo multiplico este campo 2 por el momento dipolar 1, pues enseguida veo que aquí aparece P1 por P2, o sea, todo esto va multiplicado por P1, escalarmente, y cambiado de signo, por este menos de aquí. Entonces, claro, veo que aquí hay un P1 por P2 y menos por menos más, es este término. Y veo que hay 3 veces P2 por R, y luego vendrá P1 por R, producto escalar, pues está aquí, menos 3 veces P1 por R, P2 por R. Y luego las constantes, ¿no? Entonces ya veis que el apartado A era trivial y además me daban en el enunciado lo que tiene que salir para que compruebe si está bien. Entonces una vez tenemos la energía entre dos dipolos, ahora podremos aplicar esta energía cuando el segundo dipolo sea la imagen del primero respecto a un plano. Dice, si un dipolo infinitesimal con este momento dipolar, entonces me está diciendo que tiene, el dipolo tiene componentes I y Z, está colocado en esta posición y hay un plano conductor en I igual a 0. O sea, esto es dibujado en 3D, X, Y, Z, significa que el plano está en I igual a 0, es el plano conductor, sería este, es infinito, pero lógicamente lo dibujo finito para que se vea, es el plano conductor XZ, o sea que el PEC es el plano XZ, ¿y cómo está el dipolo? El dipolo, que está en presencia de este plano XZ, plano conductor, está situado en I igual a D, y tiene orientación, fijaos que tiene componente Y y componente Z, pero no componente X, o sea que el dipolo
está en el plano IZ con una cierta orientación. Su orientación vamos a definirla mediante el ángulo θ que forme con el eje Z, ¿vale? El ángulo θ nos definirá la orientación de este dipolo, cuya dirección está contenida en el plano IZ y está situado en I igual a D. Entonces me dice, fijaos que el ángulo, ya veo aquí, directamente me están definiendo el ángulo θ que yo he puesto en el dibujo, me lo están definiendo aquí, es el ángulo tal que P seno de θ es la componente I y P coseno de θ es la componente Z, ¿no? Bueno, pues me dice que calcule cuál es la imagen, find the image dipole, me dice que calcule la imagen y que calcule la energía electrostática U sub E, y entonces una vez tenga la energía electrostática función de θ, que calcule la orientación de mínima energía. Esto ya está hecho en las FACS que os he enseñado antes, pero bueno, aquí vamos a verlo con un poco más de detalle. Tenemos el dipolo 1 que tiene componentes I y Z. Veis que aquí estoy utilizando los vectores unitarios I y Z y en el enunciado estaban los vectores unitarios J y K. Esto es debido a que inicialmente, y de hecho en alguno de los problemas anteriores que hay en la colección también utilizo vectores unitarios IJK. Y en el resto de los problemas utilizo vectores unitarios X y Z. ¿Por qué? Pues porque al principio empecé a utilizar IJK porque vi que lo utilizaba también Roberto muchas veces y porque es muy habitual en física, pero luego hablándolo con Roberto decidimos a partir de ahora los dos en la asignatura utilizar la notación X y Z unitarios, y entonces a partir de este momento pues empecé a utilizar X y Z. Por eso en algún problema todavía aparecen IJK, aunque en muchos casos los he ido sustituyendo, porque claro, hay que coger el original y borrar con Tipex todos, volverlos a escribir encima del Tipex, y que el Tipex además con el tiempo se estropea y tal, es un poco lío. Entonces, pues bueno, hay algunos que están sin arreglar todavía con IJK. Pero bueno, normalmente encontraremos esto. Componentes, vectores unitarios, I unitario, Z unitario, ¿no? Entonces ya nos han dicho en el enunciado cuánto valen en función del ángulo θ estas dos componentes P sub I y P sub Z. Entonces la imagen, P sub 2 es el dipolo imagen. ¿Cómo es la imagen? Pues tiene dos componentes. Acordaos que se descompone en componente paralela y componente perpendicular. Obviamente la componente paralela es la componente Z. Componente Z es la componente paralela. Entonces un dipolo paralelo a un plano tiene imagen opuesta. Entonces la componente Z de la imagen es opuesta y por esto lleva el signo menos. Componente Z de la imagen, como es paralela al plano conductor, es opuesta. Recordad que el plano conductor es el plano XZ y por tanto estaría aquí. Entonces la componente I es perpendicular al plano. Por tanto tiene la imagen con el mismo signo. Entonces, la componente I en la imagen tiene el mismo signo. Por tanto, el dipolo imagen tendrá componentes P sub I menos P sub Z. P sub X no la pongo porque vale 0. Si queréis ponemos 0 para la X. No la he puesto porque X vale 0. La componente X vale 0. Pues esto es el dipolo imagen. Componente Z cambiada de signo respecto al dipolo original. Pues bueno, ahora aplico la fórmula sustituyendo P1 y P2 por sus valores en función de P sub I y P sub Z. P sub I y P sub Z son los componentes del dipolo original y la de la imagen P sub I menos P sub Z. Pues la sustituyo en la fórmula de la energía y directamente pues vemos que P1 por P2, pues P1 por P2 es PI por PI, que es PI cuadrado, PZ por menos PZ, que es menos PZ cuadrado, pues PI cuadrado menos PZ cuadrado. Y luego aquí tengo P2 proyectado en R, aquí P2 proyectado en R multiplicado por P1 proyectado en R. ¿Quién es R? R es la distancia que une a los dos dipolos.
R es la distancia que une a los dos dipolos. Da igual tomar la R en un sentido o en otro, porque fijaos que el vector R unitario aparece dos veces y si lo cambio de sentido se va a cancelar el menos. Entonces la proyección de P en la dirección R, como la R tiene dirección I, R es dos veces D, D es la separación con el plano conductor, pues la separación con la imagen es dos veces D, y en la dirección I, y el signo da igual, porque se va a cancelar. Entonces fijaos que si R tiene dirección I, pues la proyección de P en R pues va a ser P sub I. Entonces este término del 3 es menos 3 veces P sub 1I, P sub 2I. Como P sub 2I es P sub I también, pues me queda 3 veces P sub I al cuadrado, ¿no? Sustituimos P sub I y P sub Z por sus expresiones en función de tita y me da estos senos y cosenos. Simplifico un poco aquí. El seno menos 3 veces el seno es 2 veces el seno. El menos lo he sacado fuera. Y aquí tengo seno más coseno igual a 1 y me acaba dando 1 más el seno, ¿no? La expresión final más sencilla es esta de aquí. 1 más el seno cuadrado y menos 1, o sea, menos paréntesis 1 más el seno cuadrado de tita, y las constantes da igual porque nos interesa solamente determinar la estabilidad. ¿Cuál es la posición de mínima energía? La más negativa. El mínimo se va a producir cuando el seno valga 1 y por tanto tita pi medios. Cuando tita valga pi medios. Entonces para tita igual a pi medios ya veo que P sub 1 es P por I. P sub 1 tiene la dirección I. Entonces la posición de mínima energía es esta. Es lo que decíamos antes cuando estudiamos la estabilidad, es el dipolo perpendicular al plano. Hasta aquí era fácil, entonces luego viene si miramos aquí en el enunciado, viene ya tener en cuenta los dos planos, pero para tener en cuenta los dos planos, lo primero que haremos es poner una carga. No hacerlo con un dipolo, sino hacerlo primero una carga con dos planos y luego en el siguiente apartado, ya en lugar de una carga, tendremos un dipolo que es el conjunto de dos cargas con dos planos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo analizamos una carga con dos planos. Sea una carga Q localizada en X igual a D, Y igual a D y Z igual a 0 dentro de un diedo de 90 grados formado por dos planos conductores en X igual a 0 e Y igual a 0. Vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar para entenderlo, o sea, me lo dibujo ahora para entenderlo. XY y el eje Z saldría del papel, el eje Z sería saliendo del papel. ¿Dónde están los planos conductores? Siguiendo los mismos colores voy a dibujar en azul el plano conductor. A ver, un plano conductor está en X igual a 0. Aquí. Bueno, X igual a 0 es este. Un plano conductor está en X igual a 0 y el otro plano está en Y igual a 0, que es el que había empezado a dibujar antes. En Y igual a 0. Los dos planos conductores están aquí y se extienden hasta el infinito. O sea, los dos planos están en XZ, es un plano, y el otro plano del conductor es IZ. Vale, ahora el dipolo. ¿Dónde está el dipolo? El dipolo está en X igual a D y igual a D. D. El dipolo está aquí. Y Z igual a 0. ¿Qué orientación tiene? Bueno, todavía no estamos con el dipolo, de momento estamos con una carga Q. Luego esta carga la sustituiremos por un dipolo. De momento es una carga Q. Entonces, ¿qué es lo que ya tenemos claro el esquema de lo que hay? Entonces me dice, demuestra que no es suficiente con poner dos cargas imágenes en las posiciones obvias. Claro, si yo tengo un plano conductor aquí, pues automáticamente hay una carga simétrica imagen menos Q aquí. Esto, digamos, esto ya es intuitivo, ¿no? Respecto
si tengo un plano en I igual a 0, un plano conductor en I igual a 0, pues aparece una carga imagen en I igual a menos D, o sea, en la posición simétrica I de valor menos Q. Y como tengo otro plano conductor en X igual a 0, pues me aparecerá otra carga imagen menos Q. Voy a dejar esto un poco más, ¿sí? Aparecerá otra carga imagen menos Q aquí, ¿no? Entonces me dice, demuestra que no es suficiente con dos cargas menos Q en estas dos posiciones, que sería lo intuitivo, lo primero que a uno se le ocurre. Es necesario otra carga Q' en esta posición. Es necesario poner otra carga Q' en esta posición de aquí, para poder calcular correctamente el campo en la región de interés, el volumen V donde calculamos el campo, esta región X mayor que 0 y mayor que 0. En el resto, en los otros tres cuadrantes, vamos a calcular el campo en el primer cuadrante, en los otros tres cuadrantes el campo vale 0 porque están detrás de los planos conductores. Entonces me pregunta, ¿cuál es el valor de la carga Q' que hay que poner? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos el dibujo que os he hecho antes cuando intentábamos entender el enunciado. Lo tenéis aquí repetido. Entonces, claro, nosotros necesitamos garantizar V igual a 0 en este plano, en el plano I igual a 0. Necesitamos garantizar V igual a 0 en este otro plano, que es el plano X igual a 0, ¿no? Entonces, claro, por simetría, para garantizar potencial 0 aquí o aquí, claro, las tres cargas no son suficientes. Fijaos que si yo quiero en este punto rojo potencial 0, pues el potencial producido por esta carga Q se cancela con el producido por esta menos Q. Pero el producido por esta carga menos Q no se cancela con nadie. Tengo que ponerle una carga Q' igual a Q positiva. Fijaos que tengo que poner una carga Q' igual a Q positiva para que por simetría en el plano I igual a 0 haya potencial 0. ¿Vale? Y lo mismo va a pasar en el otro plano. En el plano X igual a 0, si yo calculo el potencial aquí, pues claro, la carga original y las imágenes, el potencial de esta carga Q se me cancela con esta menos Q, pero el potencial de esta carga menos Q necesita aquí una carga Q para poderse cancelar también. Entonces queda claro que en esta cuarta posición que aparezca en esta posición que aparezca una cuarta carga Q es lo que permite la simetría. O sea, fijaos que ahora me queda un sistema totalmente simétrico QQ menos Q menos Q. Y este sistema es el que permite que haya una simetría perfecta respecto a los dos planos. Y es lo que me va a garantizar V igual a 0 en los dos planos. Entonces simplemente pues hay que justificar esto. Entonces ahora ya sabemos cuáles son las imágenes de una carga respecto a un diedro de 90 grados. Son tres imágenes con estos valores. ¿Qué pasa cuando tenemos un dipolo? Es lo que se nos pide en el cuarto apartado, que nos dice si en lugar de una carga es un dipolo con este momento dipolar, fijaos que el momento dipolar tiene tres componentes, Px, Pi y Pz. Es decir, este dipolo tiene total libertad de rotación con dos ángulos θ y φ. Estos ángulos θ y φ son los habituales de coordenadas esféricas, o sea, θ va a ser, a ver si esto es x, esto es y esto es z, y esto es el dipolo, P. El ángulo θ va a ser como siempre el ángulo que forma el dipolo P con el eje z, el típico de coordenadas esféricas, y el ángulo φ va a ser, proyectando P en el plano XY, va a ser el ángulo que forma con el eje, la proyección con el eje X. Aquí utilizamos los ángulos θ y φ habituales de ingeniería, porque en matemáticas a veces los habréis visto cambiados, pero aquí utilizamos los habituales. Para lo menos los habituales para mí, que son estos. Aunque repito, los que hagáis matemáticas, pues muchas veces os saldrán también cambiados.
Vale, pues aquí tenemos total libertad de rotación. Entonces lo que hay que hacer es encontrar las tres imágenes, los tres dipolos imagen. Los tres dipolos imágenes los obtendremos simplemente con las cargas imagen. Simplemente, como las cargas imagen son las imágenes respecto a los dos planos, pues fijaos, ¿cuál es el dipolo imagen 2? Lo mismo que la carga, ¿eh? Si las cargas, si esto de aquí es el 2, el cuadrante 2, esto es el 3 y esto es el 4, pues claro, la imagen 2 es la imagen respecto al plano x igual a 0. Pues la imagen respecto al plano x igual a 0 para un dipolo tiene componentes paralelas cambiadas de signo y componentes perpendiculares con el mismo signo, ¿no? Yo tengo que ver cuáles son las componentes paralelas y las componentes perpendiculares para este plano de aquí. Las componentes paralelas van a ser las componentes y z, por tanto son las componentes que van a cambiar de signo. Las componentes y z son paralelas a este plano conductor de aquí y cambian de signo. En cambio, la componente x es perpendicular a este plano y por tanto no cambia el signo en la imagen. Repetimos lo mismo para el 4. Voy a cambiar de color, ahora voy a pasar al verde, por ejemplo. El 4 es la imagen respecto al plano y igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las componentes paralelas? Ahora las componentes paralelas son la x y la z. Pues la componente x está cambiada de signo y la componente z está cambiada de signo. En cambio, la componente y es perpendicular al plano. La componente y conserva el mismo signo que el dipolo original. El dipolo original todas son positivas. Y luego queda el 3. El 3 es la imagen de la imagen. Fijaos que el 3 con cargas, la carga 3 es lo que se llama la doble imagen. Es la imagen de la imagen, fijaos, ¿eh? Esta carga tiene una imagen aquí respecto al plano x igual a 0, pero la imagen tiene a su vez una segunda imagen respecto al segundo plano que es el igual a 0. Es la imagen de la imagen. Q' es la imagen de la imagen. Por tanto, P3 es la imagen de la imagen. Cojo uno de los dos dipolos, puedo coger por ejemplo P2 y calcular su imagen respecto al plano y igual a 0, o bien puedo calcular P4 y ver su imagen respecto al plano x igual a 0. Los dos casos me saldrá el mismo resultado para P3. Cogemos por ejemplo el 2. Imagen del 2 respecto al plano x igual a... respecto al plano horizontal que es el plano y igual a 0. Imagen del 2 respecto al plano horizontal. A ver, componentes paralelas. Las componentes paralelas van a ser la componente z y la componente x. Entonces la componente z y la componente x van a cambiar de signo. Paso de p sub x a menos p sub x y de menos p sub z paso a p sub z. En cambio la componente y, que es esta de aquí, es perpendicular al plano y por tanto va a conservar el mismo signo. La componente y, que era negativa, continuará siendo negativa. Y así obtengo p sub 3. El mismo resultado me sale si calculo p sub 3 a partir de la imagen de p sub 4 respecto al plano x igual a 0, que es el plano vertical. En este caso, pues las componentes paralelas serían la y la z, y veo como la y la z cambian de signo, de p sub i a menos p sub i, de menos p sub z a p sub z, estas dos componentes cambian de signo. En cambio la componente x, que es la componente perpendicular al plano, conserva el mismo signo. En los dos casos obtengo el mismo p sub 3. Entonces ahora ya tengo todas las imágenes y ya puedo calcular la energía. La energía es justamente el apartado E. El apartado E es encontrar la energía del dipolo 1 cuando está situado dentro de este plano, dentro de este diedro, y me tiene que dar este resultado de aquí.
A ver, obtener este resultado va a ser bastante engorroso porque habrá que sumar la energía de 3 dipolos. Pero, como me dan en el enunciado el resultado que tiene que salir, pues me ayuda a darme cuenta si me he equivocado en algo y no me da lo mismo, pues para poder corregirlo y encontrar la solución, ¿no? Entonces, claramente, la energía del dipolo va a ser la energía. A ver, ¿cómo lo podríamos interpretar? Fijaos que esto lo podemos interpretar. Hay una explicación aquí al final, seguramente. Exacto, aquí hay una pequeña explicación al final. Esto es un comentario, pero va muy bien para entender lo que hacemos. A ver, la energía del dipolo 1, en presencia de las tres imágenes, viene dada por menos el dipolo 1 por el campo producido por las tres imágenes. Entonces, el campo producido por las tres imágenes es la suma del campo producido por cada una de ellas, por linealidad, por superposición. Entonces, enseguida, si E es igual a la suma de esto, pues esto de aquí es menos P1 por E1 menos P2 por E2, perdón, menos P1 por E2, perdón, menos P1 por E3, porque E era E1 más E2, aquí me he equivocado con los subíndices. A ver, E era E2 más E3 más E4, por tanto, la energía total es la suma de P con E1, P con E2, ahí otra vez el mismo, es que estoy siguiendo el orden 1, 2, 3 y en realidad es 2, 3, 4. P1 con E2, P1 con E3 y P1 con E4, porque E es la suma de 2, E3 y E4. Entonces esto de aquí es la energía del dipolo 1 con respecto al dipolo 2, más la energía del dipolo 1 con respecto al dipolo 3, más la energía del dipolo 1 con respecto al dipolo 4. Y esto es lo que hacemos aquí. Esto de aquí simplemente calculamos la energía de este dipolo sumando las energías de este dipolo 1, que es el original, con respecto al dipolo 2, con respecto al dipolo 3 y con respecto al dipolo 4, porque el campo total de las tres dipolos imagen es la suma de los campos que producen individualmente cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí el problema es muy engorroso y me voy a centrar en los resultados finales. El campo, sí, aquí utilizamos la fórmula del apartado A. O sea, aquí nos acordamos de esta fórmula de aquí. Utilizamos esta fórmula directamente sustituyendo P2 por P2 o P3 o P4 y P1 es siempre el mismo, que es el dipolo original. Aquí P1 es siempre el dipolo original y vamos sustituyendo P2 para la energía del segundo, P4 para la energía del cuarto y aquí abajo P3 para la energía del tercero, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya es sustituir las componentes X y Z de P2, P3 y P4 y operar. Entonces aquí pues simplemente es hacer operaciones algebraicas sin equivocarse y da un poco engorroso. Al final, sumando las tres, me da un carro bastante largo. Sumando las tres va un carro bastante largo. Entonces, bueno, luego haremos una pequeña consideración, que es lo que está escrito aquí encima de las fórmulas, pero esto os lo comentaré después. Me da un carro bastante largo, pero repito, esto de aquí es simplemente sustituir lo que decía, es sustituir el dipolo, el segundo dipolo por P2 o P3 o P4. Aquí P2 para U2, P4 para U4 y P3 para U3. Sumarlos todos y operar. Y me sale esto. Entonces, para poder... Claro, aquí no tengo realmente... Parece que tenga tres variables que son P sub X, P sub Y, P sub Z, pero en realidad tengo dos variables, porque como P
P es el módulo del vector, P, sabemos que P cuadrado es P sub X al cuadrado más P sub Y al cuadrado más P sub Z al cuadrado, es decir, hay una ligadura entre las tres variables P sub X, P sub Y, P sub Z, y por tanto tenemos en realidad dos variables que son los ángulos θ y φ que me definen la orientación. Es claro, para no tener tres variables sino dos, he de sustituir P sub X, P sub Y, P sub Z en función de θ y de φ. Y estas son las expresiones de las componentes, estas creo que vienen en el enunciado. Pues lo sustituyo en función de θ y de φ, me da esto, y lo simplifico un poquito para tener menos funciones trigonométricas, y después de simplificarlo un poquito me da esto de aquí. Y esto es lo que sale en el enunciado para que yo pueda comprobar si no me he equivocado. Esto es justamente lo que sale aquí en el enunciado. Con lo cual, al principio se puede llegar hasta ello, porque, a ver, es muy fácil equivocarse, porque hay muchos términos y muchos signos. Es muy fácil equivocarse, pero claro, si me equivoco no me da lo mismo y puedo darme cuenta y corregirlo. Entonces, hay que minimizar esto. ¿Cuál es el mínimo? Pues bueno, enseguida veo que el mínimo, a ver, como la θ sale varias veces y la φ sale solo una vez, minimizo primero en función de φ. Entonces veo que lo que me interesa es que este seno valga menos 1. Porque como aquí hay un signo más, cuanto más negativa sea la energía, mejor, porque tiene que ser el mínimo de energía. Entonces, al tener todo este término globalmente un signo positivo, pues lo que me interesa es que el seno valga menos 1. El seno valdrá menos 1 cuando φ sea o 135 grados o menos 45 grados, ¿no? Entonces, suponiendo que el seno vale menos 1, suponiendo que el seno vale menos 1, pues aquí me queda una función del tipo menos seno cuadrado más una constante por el coseno cuadrado y menos 3 veces el seno cuadrado. Entonces, a ver, yo veo que si el seno vale 1, los términos negativos adoptan su máximo valor. Y el término positivo vale 0. A ver, hubiera sido mejor que este término fuera negativo, pero es imposible que sea negativo porque está elevado al cuadrado. Por tanto, el máximo valor que puedo tomar el coseno cuadrado, el mínimo valor me interesa que sea lo más que sea mínimo. Entonces el mínimo valor que puedo tomar el coseno cuadrado es 0. Y esto se da cuando θ vale pi medios. Y esto además me cuadra con que para θ igual a pi medios el seno vale 1 y entonces todos los términos negativos toman su máximo valor, ¿no? Por tanto, claramente el seno vale 1 y θ 90 grados. Y aquí tengo los ángulos que me definen la posición estable. Los ángulos que me definen la posición estable son θ 90 grados, es decir, que sea paralelo al plano XY. Esto significa que el momento dipolar del dipolo original es paralelo al plano XY. Tiene componente P sub Z igual a 0. Y dentro de ser paralelo al plano, ¿qué orientación φ toma? Pues esta 135 grados, o podía haber tomado también una orientación menos 45 grados, que sería esta de aquí. Es la misma cambiada de signo. Entonces fijaos cuáles son las imágenes y fijaos que intuitivamente ya se ve que si hay unas fuerzas de atracción entre las cargas positivas y negativas, que aquí hay una fuerza de atracción y aquí también hay una fuerza de atracción. Bueno, aquí no, más bien va a ser aquí. A ver, esto no porque son dos imágenes, pero aquí hay una fuerza de atracción.
Entonces ya se ve que esta posición es muy estable. De hecho, también se atraerían con la cuarta imagen, también habría una fuerza de atracción, ¿no? Con la cuarta imagen. Ya se ve así intuitivamente, a simple vista, que esta es una posición muy estable. De hecho, aquí al final he dibujado la energía en función del ángulo θ y del ángulo φ, y se ve como el mínimo está en θ igual a 90 grados y φ 135 grados, o menos 45 grados. Menos 45 grados es lo mismo que 315 por la periodicidad 360. Y veo aquí los dos mínimos de energía. Veo además que son mínimos, o sea, bastante profundos, o sea que realmente hay una diferencia de energía importante entre unas posiciones y otras. Aquí hay un pequeño comentario que es cómo podíamos haber llegado a la posición de mínima energía de forma un poco más corta. Pues podíamos habernos dado cuenta, claro, de cara a la solución del problema no era muy procedente, porque la solución del problema me decía calcular la energía en función de θ y en función de φ. Pero bueno, si solamente me pidieran cuál es la posición de mínima energía y no me pidieran calcularla en función de θ y en función de φ, pues yo podría haber abreviado un poco y haber dicho, vamos a ver, intuitivamente veo que la posición de equilibrio estable tiene que ser paralela al plano XY, que es lo que hemos dicho antes. Θ, acordaos que uno de los ángulos de la posición estable era θ igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque si aparece una pequeña componente Z, se pierde el equilibrio. Si aparece una pequeña componente Z en el dipolo, es decir, inicialmente el dipolo está aquí, orientado así. Entonces yo lo giro un poquito, le doy una pequeña componente Z al dipolo. La posición de equilibrio estable es θ igual a 90 grados, P sub Z igual a 0. Le doy una pequeña componente Z al dipolo. La imagen, automáticamente, que estaba así, también se me gira un poquito. Entonces este pequeño giro lo que va a hacer es que estas dos cargas se van a atraer y va a volver a la posición de equilibrio estable. Entonces yo veo que el dipolo paralelo al plano XY tiene equilibrio estable respecto a los dos planos, porque aquí lo hago respecto a este plano, pero respecto al otro plano perpendicular va a pasar lo mismo. Y de esta manera veo que forzosamente tiene que estar, la posición de equilibrio estable tiene que ser con θ igual a 0. Entonces, si yo sé que θ es igual a 0, puedo poner esto de aquí, P sub Z igual a 0, puedo ponerla ya, P sub Z igual a 0, en los carros largos que me salen directamente. Puedo poner P sub Z igual a 0 tachando la P sub Z en todos los sitios que me salga. Entonces me va a salir directamente una expresión de φ mucho más corta. Va a salir una expresión de φ mucho más corta, lo tenemos aquí. Va a salir una expresión de φ muy pequeña, en donde enseguida veo que el mínimo se produce cuando seno vale menos 1. Entonces, claro, aquí es mucho más corto el problema y me permite encontrar la posición estable más rápido y con menos probabilidades de equivocarme. Entonces, un último comentario, un poco más físico. A ver, aquí hemos calculado la energía del dipolo frente al plano de masa, sumando frente a los dos planos de masa, frente al diedro, sumando las energías con respecto a cada una de las tres imágenes. Y esto lo hemos justificado diciendo pues, que había que calcular la energía respecto al campo producido por las tres imágenes, y como el campo era la suma de los campos que produce cada una de ellas individualmente, pues podíamos hacerlo de esta manera, ¿no? Pero ¿qué pasaría en el problema original? Porque pensar que en el problema original tenemos más cargas.
En el problema original, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el diedro, tenemos la carga Q, esto es el diedro, pero en el problema original aparece una densidad superficial de carga inducida en los dos conductores. Entonces, claro, el campo que produce la densidad esta de carga inducida sobre la carga Q es lo mismo que el campo que me producen las imágenes. Entonces esto yo ya lo tengo en cuenta correctamente, ¿no? Digamos que esta densidad de carga inducida me produce un campo eléctrico sobre esta carga Q o sobre el dipolo. Aquí en lugar de una carga Q puede ser un dipolo. Y esto tiene una energía y yo ya lo he calculado. Pero, pregunta, esta carga Q, bueno, Q no, sigma, esta densidad de carga superficial sigma, al ser una carga, una distribución de carga en un campo eléctrico, no tiene energía. Bueno, pues va a ser que no, pero podría tenerla, o sea, hipotéticamente podría tenerla, y es una consideración que, a ver, esto no se pedía, porque esto ya es un poco más profundo, esto no se pedía en la solución del problema, esto es una consideración un poco más profunda que os hago yo, pero claro, uno podría pensar que hipotéticamente la densidad de carga que hay sobre los conductores puede tener energía. Entonces, ¿qué energía tendrá? Pues un medio de la integral de la distribución de carga. Esto de aquí sería, al ser una carga superficial, pues sería una sigma, la densidad de carga por el potencial. Como es un conductor, el potencial sale fuera, porque es constante. Los conductores tienen siempre potencial constante, sale fuera el potencial fuera de la integral, me queda la integral de la densidad de carga, y la integral de la densidad de carga es la carga total. O sea que me va a quedar que la energía de esta distribución de cargas es un medio del potencial por la carga. Entonces, esto valdrá cero cuando la carga valga cero o cuando el potencial valga cero. En este caso, la condición de carga cero no la tenemos y la que tenemos es la condición de potencial cero. Porque son planos conductores infinitos. Son planos conductores infinitos. Los planos conductores infinitos tienen siempre potencial cero. ¿Por qué? Porque, a ver, sabéis que podríamos sumar, arbitrariamente podríamos sumar o restar potencial a todo sin que variara el campo que es el gradiente del potencial. Lo que pasa es que como podemos sumar y restar potencial, hay que tomar una referencia arbitraria. Entonces la referencia arbitraria que tomamos es que el potencial vale cero en el infinito. Entonces un conductor que no sea infinito, un conductor finito como puede ser una esfera, puede tener un potencial distinto de cero. Pero un conductor infinito, como tiene potencial constante y se extiende hasta el infinito donde el potencial vale cero, por convenio, por convenio arbitrario, entonces el conductor infinito tiene siempre potencial cero. Entonces si el potencial es cero, esto vale cero, esto vale cero. La distribución de carga en los planos conductores no tiene energía. Entonces la energía total, que sería la energía del dipolo más la energía del dipolo dentro del campo producido por las cargas inducidas, más la energía de las cargas inducidas dentro del campo producido por el dipolo, es igual solamente a la energía del dipolo, porque la energía de las cargas inducidas vale cero. Entonces la energía del dipolo es lo que hemos calculado antes sumando la energía con respecto a las tres imágenes.